Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué gusto tenerlos con nosotros nuevamente. Un episodio más de su podcast Hablemos de Crecimiento. Mi nombre es Marcos Marduk y bueno, hoy tenemos el gusto y el honor de que nos pueda acompañar Ismael Huerta. Déjenme hablarles un poquito acerca de Ismael. Ismael es broker hipotecario, además es especialista en remates bancarios y hoy nos viene a hablar justo de este modelo de negocio, qué son, qué no son, para qué sirven, cómo puedo hacer negocio, en qué consiste este tema de, bueno, lo que muchos conocen como los remates bancarios, pero en este momento Ismael nos va a hablar si en verdad son, como dicen, remates bancarios o cómo le podríamos llamar, Ismael. Muy buenas tardes, Marco. Mira, el término remate bancario es un término coloquial, aunque no legal. Realmente lo que sería, la terminología sería una cesión de derechos hipotecarios, que es lo que los bancos te ceden a ti, que es el crédito de bien la hipoteca por la cual se tiene el bien inmueble, que es la diferencia con un remate judicial, en el cual sí te están vendiendo, te están cediendo la propiedad del bien inmueble. Entonces, en puntos resumidos, ¿cuál sería la diferencia para poderlo entender entre un remate judicial y en este caso, si bien no es un remate bancario, ¿qué sería? ¿Un remate hipotecario? ¿Una compra de cesión de derechos? Sería una cesión de derechos que bien pueden ser litigiosos o bien adjudicatarios. Dentro de un proceso judicial hay diferentes etapas, ¿sí? Eh, Todos estos derechos hipotecarios emanan de un contrato de apertura de crédito. Todas las instituciones bancarias que te prestan para comprar una vivienda emanan exactamente, como lo acabamos de decir, de un contrato de apertura de crédito del cual se genera una hipoteca. En el caso de que un deudor, ¿sí?, deje de pagar esta hipoteca entra en una mora, ¿sí? Hay diferentes tipos de moras, moras tardías, moras tempranas, ¿sí? Normalmente cuando un banco llega a comercializar este tipo de hipotecas son cuando entramos en la etapa de mora tardía, que estamos hablando de más de 4 o 6 meses aproximadamente. ¿Por qué las vende el banco? ¿Por qué el banco no simplemente sigue su proceso y se llega a adjudicar la vivienda o ejecutar la hipoteca? El banco, pues, lo que busca es, como todos, ¿sí?, una ganancia, la cual está coasegurada con esta hipoteca, ¿sí?, y por una cuestión de practicidad de tiempo, se la cede a un tercero o bien un inversionista, el cual sigue todo ese procedimiento que es ya meramente judicial, ¿sí?, que es ingresar esa hipoteca mediante un juicio sumario hipotecario y consumarla a su vez mediante un remate, que en este caso ya se da la figura que se empata del remate judicial. Ok, entonces podríamos decir que la diferencia que existe entre este remate hipotecario, ¿es correcto? ¿Es correcto? Sí, o reconocido como remate bancario. Ujú. Y un remate judicial es que el remate hipotecario o remate bancario, como muchos lo conocen, es antes del remate judicial. Es decir, un remate judicial, entiendo, yo participo, voy a un juzgado, pujo y me puedo adjudicar la propiedad. Y aquí lo que yo estoy haciendo es estar, digamos, un paso atrás o Atrás. varios pasos atrás del remate judicial, donde yo lo que estoy comprando prácticamente es la deuda que en este momento existe garantizada con un bien inmueble y entonces yo adquiero este derecho de poder, digamos, litigar o llevar todo el proceso hasta la adjudicación, ¿sí es correcto? Es totalmente correcto, Marcos. Ok, y ahora, ¿y qué es esto? Yo he escuchado que dicen que los remates bancarios
los remates, en este caso hipotecarios. Mucha gente, por ejemplo, piensa que los remates bancarios es ir y comprarle las casas al banco. ¿Esto es correcto? No, como te comento, aquí lo que compras es la deuda, o sea, el crédito. Ok, entonces realmente este tipo de remates no es ir al banco y comprarle a la casa las propiedades. No, aquí te tienes que asesorar bien ya sea de un abogado o bien un broker que tenga la especialidad en remates bancarios, ¿sí? Para que te pueda llevar una buena asesoría de que esa hipoteca la puedas consumar mediante un proceso judicial y puedas adjudicar el bien inmueble. Ahora, la pregunta, ¿y realmente esto es negocio? Es decir, ¿tienes riesgos? Porque he escuchado que esto pues, puede durar 2, 3, 4. He escuchado, como dicen, ¿no? Hasta las historias más tenebrosas que duran 15 años. O sea, es decir, realmente ya en la práctica, tú que estás en esto, ¿realmente esto puede demorar tanto en concretar una inversión? Tanto como 15 años, no. Hay juicios que la elongación o el, el, el periodo en el cual se va ejecutando, se van haciendo los procesos dentro del juicio, se va haciendo más largo por las excepciones que pueda llegar a poner el deudor. Pero más allá, yo creo que de 2 años, 2 años y medio, no tiene por qué tardarse más uno de estos procesos. Y aún así, tardándonos, como tú lo comentas, hasta 2 años y medio, sigue siendo rentable, es decir, es algo que vale la pena. ¿Tú se lo recomendarías a una persona que recién está involucrándose en esto? ¿Se lo recomendarías a un inversionista más experimentado, más avanzado? ¿Qué le podrías decir a las personas que están interesadas en esto? Pero pues tú sabes que hay historias de todo, pero es muy diferente escuchar las historias a cuando compartes o cuando escuchas a alguien que realmente tiene experiencia en esto, está metido en esto y pues te puede decir la realidad de las cosas como están. Mira, según mi experiencia, este tipo de negocios no son para últimos consumidores. Es decir, ¿qué para mí es un último consumidor? El que se va a quedar con la posesión del bien o de la vivienda para habitarla, ¿sí? Este negocio es en sí para personas que buscan una inversión. En cuanto a lo que tú me comentas en segundo término de que sí es negocio, yo te comento que sí. ¿Por qué? Si te tardas 2 o 3 años, la deuda, ¿sí? O la hipoteca sigue aumentando. Entonces ahí está coasegurado eh, la ganancia del mismo negocio. Asimismo, la plusvalía del bien inmueble, bueno, tienes una ganancia bruta normalmente de lo que marcó por lo menos el año pasado, alrededor del 12-14%. Entonces, si te llegases a tardar más de un año, bueno, lo único que va a pasar es que por el periodo que tú invertiste va a ser compensado por la plusvalía del mismo. Okay, más aparte de lo que estás comentando, ¿no? La deuda dices que sigue creciendo también. Claro que sí. Ahora, ¿y en qué me puede beneficiar en algún momento que la deuda siga creciendo para mí? Como tú dices, que no estoy pensando en adquirir un derecho para poder obtener una propiedad que yo quiera habitar, sino lo estoy viendo como inversionista. Es decir, si ponemos a competir un poco el tema de los diferentes tipos de inversiones, principalmente en bienes raíces, contra una construcción, contra incluso un remate judicial, contra otro tipo de inversiones en bienes raíces, ¿qué ventajas tú le podrías ver a este modelo de inversión en bienes raíces? Los descuentos son mayores, ¿sí? Aquí tienes un descuento en bruto de aproximadamente un 50% de lo que viene siendo el costo del bien inmueble. Ya vas a tener un rendimiento ya neto al consumar todo tu proceso de un 30 a un 25%, eh, que es lo normal que manejamos en todo este tipo de operaciones. Ok, esa es como la ganancia de capital que yo podría esperar. Ahora, ¿esta ganancia es como lo mínimo o puede ser que en algún momento yo pueda aspirar a algo más? Claro que sí, esto yo creo que sería el mínimo. Ah, ok, entonces eh, el mínimo. sí, claro que sí es el mínimo y puede haber negocios dentro de esto mismo que puedes llegar a ganar hasta, yo he hecho negocios
75% de ganancia, 80% de ganancia. Ok, o sea, ha sido considerable, ¿no? Sí, Incluso un poco más del doble del mínimo que me estás claro comentando. que sí. Y no son negocios fortuitos. Ok, bien. Sí. En esta parte, ahora, algo que yo te quería comentar, hablando un poquito del tiempo, me acabas de hablar como de un tiempo máximo estimado, 2 años y medio, vámonos a 3 años, en el peor de los casos. ¿Y Ok. cuál ha sido como, digamos, tu mejor tiempo en tu experiencia? 2 meses. Ok, entonces esta puede ser una variante desde los 2 meses hasta los 3 años. ¿Y qué hace de alguna manera que ese tiempo lo pueda acortar? Va a depender mucho de varios factores. ¿Sí? El factor más importante en sí es en qué etapa procesal voy a comprar yo ese derecho litigioso, ese derecho adjudicatario. ¿Sí? Si ese derecho hipotecario, ¿sí? O litigioso lo compro ya en las últimas etapas procesales del juicio, pues obviamente por ende no voy a tener que pasar ciertos pasos o ciertos procesos que ya el banco ya realizó con anterioridad. Entonces voy a cortar los tiempos y voy a tener una revolvencia en un tiempo pues más rápido. Ok, eso significa entonces que entre más tiempo lleve avanzado el proceso, es decir, me cuesta más adquirir este derecho, me cuesta menos. Es correcto. A menor avance, ¿sí? Entre que el proceso, vamos a suponer, eh, lo comenzamos con un emplazamiento, ¿sí? Que es ahora sí que de las etapas más tempranas, va a haber un mayor descuento. Si el proceso ya lo tenemos con sentencia o bien con un convenio judicial, que ya son de las últimas etapas, bueno, el descuento va a ser menor. O bien, si ya tenemos todavía hasta un derecho ya casi adjudicatario, ¿no? Ahora, ¿qué le dirías a un inversionista que no está metido todavía en este negocio, pero que le está dando vueltas, que le está haciendo ojitos, que le está haciendo interesante? ¿Cuál sería un buen momento como para poder hacer, mira, mientras vas agarrando experiencia, una etapa procesal conveniente podría ser esta, donde tienes ya una garantía, después puedes ir escalando a una etapa más temprana? ¿Cuál podría ser esa recomendación de tu parte? Digo, dentro de un derecho litigioso, lo más apto es comprar ya con sentencia y con convenio judicial. Ah, ok, eso Por- sería como una manera de poder asegurar y garantizar ya desde el momento de la compra la inversión. sí, claro, totalmente. Yo creo que más o menos en cosa de 3 a 4 meses ya tienes tu revolvencia. Ok, vamos, es un proceso bastante, bastante rápido, Bastante corto. bastante corto. Y en este proceso, ¿qué tanto tú crees que podría ser esa ganancia de capital estimada que podría tener como un mínimo? ¿El mismo que me estás El mismo, el, comentando? mi- el mínimo que tú tienes que tener al invertir aquí es el 25%. Es el mínimo. De ahí en adelante, todo Sí, lo demás es ganancia. claro que sí. Ok, bien. Y ahora, en tu experiencia con este tipo de inversiones, no sé si nos pudieras compartir cuál ha sido como el mejor de los casos que has tenido. ¿Cuál ha sido como esa que digas, híjole, yo quisiera volver a hacer una operación como esta? Mira, así estuvo, gané tanto, hice esto. O sea, que la gente pueda saber que como puede haber muy buenos negocios, como también puede haber malos negocios, ¿no? Es como los dos extremos, ¿no? Una referencia acercando un poco a la gente a este tipo de negocios. Hay negocios que te puedo decir que en cosa de 60 90 días, en este tipo de cuestiones, el inversionista tuvo revolvencia de un 120%. Ok, ese es como, digamos, de los mejores casos de éxito que podrías Sí. compartir, ¿no? Cosas que son posibles, que son Cosas que son reales. posibles y que no es algo que sea meramente fortuito. Ok, bien. Sí. Aquí lo único que sí te comento es que a la hora de ver una garantía o bien un posible inmueble, hay que fijarnos que esto no es para vivir, ¿sí? ¿Te refieres a Meramente un negocio del que pueda vivir o te refieres a la propiedad que quiero a para la poder propiedad vivir? como tal, Ah, ok, te refieres a ¿sí? la propiedad. De repente tenemos clientes que buscan que la casa sea bonita, que sea en una colonia muy ad hoc, con una muy buena
calidad de vida. Hay diferentes tipos de fraccionamientos o bien de inmuebles, casas o garantías, ¿sí? Que lo que se busca es la practicidad comercial como tal, ¿sí? Eso es lo que yo creo que un inversionista tiene que fijarse, en meramente esa practicidad comercial y no fijarse en cuanto a lo formalista o semántico de cómo es la casa, ¿no? Ahora, yo creo que una pregunta que todos los que nos están escuchando podrían tener en este momento, ¿y cuánto es lo mínimo que necesito para empezar a invertir en remates hipotecarios o remates bancarios? En tu experiencia, yo sé que hay de todo, Bueno, yo lo sé, pero me hay de gustaría que la todo, gente lo ¿no? escuchara de tu viva voz. Bueno, yo te puedo decir que este año yo he comprado remates bancarios desde 6,000 pesos. O sea, señores, todos los que nos están escuchando, para que puedan darse cuenta que el tema de las inversiones está al alcance de todos, pero importante, siempre y cuando tengas la información, siempre y cuando sepas con quién trabajar, siempre y cuando tengas al experto, tengas la asesoría. Es decir, esto no deja de ser una inversión y estamos hablando de cantidades en su momento importantes, porque puede ser que esté adquiriendo a lo mejor o esté haciendo una inversión con 6,000, pero en este caso, por ejemplo, hablando de esta inversión que hiciste de 6,000, pero potencialmente hablando del valor comercial de la propiedad, ¿de cuánto era aproximadamente? La propiedad yo creo que vale 200,000 pesos y se compró una hipoteca que tenía un valor de 144,000 pesos Aproximadamente. Entonces, aproximadamente. yo te pregunto, con estos números, ¿valdría la pena realmente asesorarse, pagar por aprender de esto, Claro que sí, acercarse totalmente. a los expertos como es tu caso? Sí, totalmente. Ok, y dónde, que también es otra pregunta importante, ¿y cómo puedo accesar yo a esto? Es decir, ya lo escuché, estoy escuchando este podcast, me parece interesante, estoy viendo que puede ser negocio, tal vez un negocio que nunca he visto. La pregunta es, ¿y cómo empiezo? ¿A dónde voy? Es decir, esto se anuncia en los periódicos, en la sección amarilla. ¿Cómo puedo yo empezarme a acercar a esto siendo alguien que desconoce totalmente, pero que le parece interesante este negocio? Bueno, hay que tomar ciertas variables dentro de este ramo. Es ahora sí como un especialista médico, ¿no? O sea, o un buen abogado, ¿no? Malamente hay que buscar que la persona que tú eh, vayas a contratar tenga buenas referencias. Ok, pedir referencias. Sí. ¿Qué cosas le pedirías tú, por ejemplo, a una persona? ¿Qué cosas le preguntarías? ¿Cómo podría yo saber si es una persona que tiene experiencia o no? Bueno, todo esto se puede evidenciar, ¿sí? O sea, por ejemplo, si tú llegas a mi despacho, bueno, yo te lo puedo evidenciar con todos los antecedentes de algunas operaciones que he hecho, o bien los juicios que hemos llevado en el despacho, eh, que son cuestiones que son meramente que las puedes comprobar en cualquier momento, ¿no? Ok, entonces la persona con la que en algún momento el profesional con quien te vayas a apoyar que tenga esas herramientas, digamos, como esos Sí, testimonios de cosas, de casos que ha llevado, sobre todo de resultados que ha tenido, ¿cierto? sí, todo tiene que ser comprobable. Ahora, la pregunta del millón, ¿en qué momento, con qué respuesta, con qué palabras, con qué preguntas puedo darme cuenta si la persona sabe o no sabe darme la media vuelta? Porque yo lo he escuchado, ¿eh? Yo he escuchado, y más yo creo que ahora con este tema de las inversiones, y bueno, sobre todo con el tema del COVID, salieron cursos de todo, salieron cursos de todo, y que si de remates, y que si esto, y yo en algún momento me inscribí a un curso de remates en línea, y digo, cuando yo escuché al ponente, que además era abogado, que dijo que esto se llevaba, un remate judicial que se llevaba X número de años, digo, ahí me di cuenta que pues esa persona no tenía experiencia. Claro que sí, No, Marcos. Mira, hay asociaciones inmobiliarias, las cuales nos tienen pre-reconocidos o reconocidos a ciertos brokers que tenemos esta especialidad, ok, así como entonces hay hay que ser un algunos... broker con esta especialidad. Sí, Ok. sí, sí, sí. O sea, no es cualquier abogado, cualquier broker, es un broker con esta especialidad. Sí, sí, sí. Digo, nosotros tenemos ya 20 años dedicándonos a esto y bueno, pues ya meramente hay dos o algunas asociaciones aquí dentro del estado y fuera de que ya nos tienen reconocidos y ubicados de que tenemos la certeza de poder comercializar este tipo de inmuebles. Ok, bien. ¿Experiencia de cuántos años comentaste? Tengo más de 20 años en el Más de medio. 20 años dedicándote a todo esto. Ok. ¿Y qué Sí. recomendación le podrías dar a una persona que recién esté involucrándose en esto?
Aparte de buscar al profesional, ¿qué más tendría que hacer? Bueno, aparte de buscar al profesional, yo como te comento, aquí hay que tener una estructura, ¿no? O sea, tienes a quién te va a vender la hipoteca. Bueno, también tienes que tener un abogado que ejecute esa hipoteca, Ok, que pueden llevar todo el proceso. ¿sí? El mismo abogado, asimismo, puede cotejar o bien verificar o auditar todos los documentos que el broker hipotecario te hace llegar para que veas la viabilidad de la operación. Ah, ok, ¿Sí? bien. Algo muy importante es que no den ninguna cantidad de dinero Ojo con esto que está comentando antes Ismael. de validar la viabilidad del mismo. Ok. ¿Sí? Y que tú veas que la operación va por buen curso. Eso te puede asesorar con un abogado mercantilista que audite la función de tu broker hipotecario, Ok. que es el que te va a conseguir las garantías estas. Entonces, eso que comentas creo que es muy importante para todas las personas que quieren involucrarse en este negocio porque, digo, seguramente a más de una persona en algún momento le han pedido dinero por anticipado con la intención de poder hacer un buen negocio, da ese dinero y resulta que pues, resultó siendo un fraude. Entonces, una recomendación es no soltar dinero hasta que el abogado que en algún momento tú tengas verifique que efectivamente todo está bien, ¿es correcto? Sí, es correcto, tío. Yo trabajo aproximadamente entre bancos y administradoras de cartera de este tipo de hipotecas, no sé, alrededor de 12 o 15 empresas, y ninguna te pide dinero por darte información. Ninguna. Entonces, yo lo he visto, ¿no? Que sale casa en remate, ¿no? En el periódico, por ejemplo, ¿no? ¿Es correcto? Excelente oportunidad, solo en efectivo. Y de repente vas, te dicen, sí, está la casa, pero usted tiene que pagar tanto, o el típico, tanto ahorita y tanto en tanto tiempo, ¿no? Ahí uno podría darse cuenta realmente cuando esto puede convertirse en algún fraude o no necesariamente. Sí, totalmente. Digo, en el despacho hace cosa de 3 meses nos tocó una persona o un inversionista, el cual fue defraudado por una supuesta inmobiliaria en Ciudad de México, el cual le hicieron un contrato de promesa de venta de venderle un derecho hipotecario, en el cual le pidieron, no sé, el 20-30% del, del costo del mismo, el cual él accedió a darlo y le dijeron que más o menos en 6 u 8 meses le llamaban para decirle que ya el trámite de la hipoteca ya estaba finito. Lo primero que le dije fue, si lo que te están vendiendo es una hipoteca, ¿en qué momento ellos van a pagar la hipoteca? Si lo que tú diste fue algo proporcional. Entonces, desde ahí es un signo que era un fraude. Se verificó ante varios procesos que tenemos ahí en el despacho y obviamente se vio que este sujeto pues fue defraudado por esta supuesta inmobiliaria o pseudo inmobiliaria en Ciudad de México y por eso mismo te hago ese énfasis de que tienen que ser muy cautos a la hora de dar cualquier tipo de dinero, ¿no? Entonces, independientemente de acercarme con algún despacho de brokers expertos, también es importante contar con un apoyo de un externo, de un tercero que nos ayude a verificar que Es correcto. efectivamente lo que se está ofreciendo, lo que dicen que es en realidad, es antes de poder dar algún anticipo, alguna garantía, alguna parte proporcional de lo que realmente es la inversión, Es ¿cierto? totalmente, o sea, no es algo que yo te recomiendo, ¿no? Es algo que es necesario, Ok, es necesario. totalmente. Bien, para finalizar, remates bancarios, remates hipotecarios, ¿tenerles miedo o no? No, yo no creo que debas de tenerle miedo, ¿sí? Lo único que sí yo recomiendo es, si tú compras un remate hipotecario, lo más apto y lo más sano es que lo compres con recursos propios.
Así como tú comentaste en un momento que puede haber una elongación o bien un periodo en el cual se puede hacer más largo este proceso, hay personas que tienen la intención por hacerse de un bien inmueble de adquirirlo mediante otro crédito. Entonces, llegan a tener un menoscabo bastante fuerte porque el dinero malamente les duele por el hecho de estar pagando un interés. Entonces, lo importante aquí de hacer esto es hacerlo con recursos propios. Ok, y una recomendación que nos hace Ismael, si quieres involucrarte en este negocio, adquirir un remate hipotecario, la compra de algún derecho litigioso, la recomendación que nos hace en este momento como experto Ismael es que busques la manera de hacerlo con recursos propios. Es correcto, totalmente. Okay. Muy bien, pues muchísimas gracias Ismael por habernos acompañado el día de hoy en este episodio, por habernos compartido tu experiencia. Esperamos tener la oportunidad de que nos vuelvas a acompañar, de seguir hablando de estos temas. Pues ya 20 años de experiencia, yo creo que tienes mucho que compartirle a la gente y más, sobre todo romper con esos mitos que existen alrededor de ciertos negocios que pueden ser muy buenos o que ya son muy buenos negocios, pero a veces por eso que hemos escuchado, por esas experiencias que en ocasiones se ha llegado a tener, nos perdemos la oportunidad de poder estar haciendo a lo mejor para muchos el negocio de su vida. Así que muchas gracias Ismael por habernos acompañado. Espero que no sea la última vez que tenemos el gusto de tenerte aquí con nosotros. Claro que sí, cuando necesites. Muchas gracias Ismael. Pues bueno, no me queda más que dar las gracias. Nos vemos en un siguiente episodio, aquí trayendo más temas para todos ustedes en su podcast, Hablemos de Crecimiento. No dejen de seguirnos en las redes sociales. Si es la primera vez que estás viendo este episodio, este podcast en YouTube, por favor dale en suscribirte, activa la campanita para que te estén llegando las notificaciones de los siguientes episodios. Mi nombre es Marcos Marduk y ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos pronto.